Vamos a comenzar. Buenas tardes. En primer lugar, recordemos que el parcial entonces es el día 30, ¿sí? Presencial en la facultad, con una modalidad similar a como fue el primer parcial recuperatorio. En el fin de semana, como ya estamos empezando a darle las últimas hurras a la materia, ya estamos en la unidad 25 hoy. Hola Mayra. Como ya estamos en la unidad 25, para el fin de semana les voy a mandar o por el grupo de WhatsApp o al campus o ambos preguntas modelos como para que ustedes ya vayan trabajando del mismo modo que hicimos para el primer parcial, que son como, no son las preguntas del examen, aunque algunas después finalmente las repetí, pero por lo menos son, a ver, me tengo que admitir acá, aquí está acá. Por lo menos son como ejercicios, a ustedes les permite hacer como una cuestión de simulacro, de ensayo, sobre el contenido de las preguntas. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, doctor? Muy Me bien, cortó la todo luz, por bien. eso fue el teléfono. No, no hay problema. Así que nada, para el fin de semana van a tener entonces ustedes ya este cuestionario de simulacro para que puedan ir ya orientándose. Hoy vamos a comenzar la parte de la unidad de los vicios, vamos a hablar de los vicios del consentimiento, hasta donde lleguemos. Probablemente les dé para que ustedes en su casa estudien y lean vicios de violencia, que es el más fácil de entender, porque quiero que vean la prescripción de las acciones, que es el último punto de la unidad 25. Mañana con la doctora Martín Vela van a ver vicio de lesión, y el martes que viene tienen clase presencial conmigo, vamos a ver simulación. ¿Sí? Les aclaro que todos los temas que vemos en esta segunda parte son todos importantes. No le aflojen. Esta segunda parte es un poco más técnica y un poco más larga que la primera, pero fundamentalmente es más técnica, con lo cual va a ser mucho más necesario que apunten a la precisión conceptual y a la precisión de las ideas, ¿sí? Me parece que el abordaje ya inicial que tuvieron en la primera parte de la materia ya les dio un indicativo de por dónde pasa el estudio de una materia como esta. Esa idea que les tiene que haber quedado ya se focaliza mucho más en esta segunda parte, que tiene más contenido que exige precisión, ¿sí? Precisión conceptual y precisión de sistema. Así que hoy es 10, quedan exactamente 20 días. Me ponen cara ya, me hacen cara. Mario pone cara porque digo 20 días. Quedan 20 días. No, porque estoy de vacaciones y termino justo, arranco a trabajar el 29. Entonces, ¿Y estás consumiendo tus vacaciones estudiando? sí. Sí. Bueno, ¿qué va a hacer? Sí, no, bueno, ya sé. Esperen que tengo que admitir acá. Bueno, sí. Todos lo hemos hecho, yo también estudiaba en vacaciones. Yo cursé la facultad siempre trabajé y trabajaba en un estudio jurídico, y después en el verano trabajaba además de recepcionista en un hotel. Así que sé lo que es tomarse vacaciones para estudiar, desgraciadamente. Pero bueno, nada, sirve, todo sirve. Bueno, vamos a arrancar. Les mandé un PowerPoint hoy. A mí no me resulta mucho dar clase con PowerPoint, no sé, me distraigo si tengo el PowerPoint en la pantalla. Me resulta mucho más verles la cara a ustedes que verles un PowerPoint, así que si tienen otro dispositivo, yo les mandé un PowerPoint hoy, que es el mismo que está puesto en la plataforma, sobre la primera parte de los vicios, y luego una idea conceptual de error, y luego les mandé otro de violencia para que lo estudien en casa junto a la descripción de las acciones. Ustedes hasta acá lo que han visto es la teoría general de los hechos y han visto la teoría general de los actos jurídicos, sabiendo cuáles son los elementos
esenciales, accidentales y naturales de los actos jurídicos. Si uno volviera a precisar el contenido del artículo 260, la noción de acto jurídico, y vuelve a esa idea de que el acto jurídico tiene un fin inmediato, ese fin inmediato, si se produce, si se verifica, el acto produce los efectos propios para los cuales fue destinado. Es decir, ese acto celebrado con un fin inmediato determinado, producido ese fin inmediato, verificado ese fin inmediato, cumplido ese fin, esa finalidad, el acto produce sus efectos propios. Y si el acto produce sus efectos propios, el acto es eficaz. La eficacia, ergo, es el atributo del acto conforme el cual el acto puede producir sus efectos propios. Es decir, cuando el acto puede producir sus efectos propios, es eficaz. Ergo, no será eficaz, es decir, será ineficaz, el acto que, por alguna circunstancia, no puede producir sus efectos propios. Es decir, esa finalidad tenida en mira por las partes al momento de otorgar el acto, no se puede producir. ¿Y por qué no se puede producir? Porque el acto presenta algún tipo de anomalía, algún tipo de defecto que causa esa ineficacia. A ver si lo cierro a esta idea. Si un acto no puede producir sus efectos propios es porque contiene un defecto, contiene una anomalía. Y esa anomalía, si es sustancial, esencial y está presente en el momento en el que se otorga o se celebra ese acto jurídico o con anterioridad, como en la preparación de ese acto jurídico, estamos frente a supuestos de vicios o defectos que van a causar esa ineficacia. Es decir, van a ser la causa, van a ser el motor, van a ser el motivo por el cual el acto jurídico no va a poder producir sus efectos propios. Entonces, se dice, o uno puede comprender que el vicio es un defecto, una anomalía, una enfermedad, algo que no está bien, que presenta el acto jurídico al momento de su celebración o en momentos de su preparación, al momento de la preparación del otorgamiento del acto, que lo que producen es una limitación, una desvirtuación o bien directamente la pérdida de la posibilidad de que el acto pueda producir sus efectos propios. Los vicios o defectos pueden clasificarse en dos categorías tal como se los mandé en el PowerPoint. Están por un lado los vicios del consentimiento o de la voluntad y por el otro los vicios del acto jurídico. ¿Se acuerdan que cuando vimos la teoría general de los hechos que esto incluso lo repasamos en la clase presencial que tuvimos, que yo les dije los hechos son involuntarios cuando le falta alguno de los elementos internos de la voluntad, ¿sí? Y mencionábamos cuáles eran las causas que obstan a que se configuren estos elementos internos de la voluntad. ¿Alguno recuerda eso? ¿Cuáles son las causas que impiden, que obstaculizan que se verifiquen los elementos internos de la voluntad? ¿Y son todas iguales para los mismos o depende? Es decir, ¿qué impide que se tenga por configurado el discernimiento? Artículo 261 del Código. ¿Se acuerdan? ¿La edad puede ser? Sí, correcto. La edad, Rocío, es correcto. La falta de madurez es un supuesto. ¿Y el otro, Mario, vas a decirlo? La capacidad iba a decir, porque va de la mano con la edad también. Ahí. Sí, más que la sí, pero es la edad fundamentalmente. Sí, esperen que tengo que admitir acá a alguien. Es la edad, pero además, ¿qué dice el 261? Léanlo.
El acto es involuntario por ¿Quiere que falta lo de lea? discernimiento. ¿Cómo, Cecilio? ¿Quiere que lo lea? Bueno, dale. Artículo 261. Acto involuntario. Es involuntario por falta de discernimiento. A. El acto de quien, al momento de realizarlo, está privado de la razón. B. El acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 10 años. C. El acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 13 años, sin perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales. Correcto. Entonces, tal como lo señalaba Rocío y como lo indicaba Mario, en parte, causa, obsta, impide que se pueda configurar el discernimiento, la circunstancia de la minoridad. La menor edad, cuando se trata de actos lícitos, será de 13 años, o cuando se trata de actos ilícitos, será de 10. Y la otra causa que impide que se quede configurado el discernimiento es la falta de razón, estar privado de razón al momento de otorgar el acto. ¿Sí? Estar privado, entonces, pero privado en forma absoluta, es decir, una persona que en ese exacto momento está bajo los efectos del alcohol, en forma, o está completamente, digamos, sometido a algún tipo de sustancia, o está en un shock psiquiátrico, ¿sí? Estamos hablando de una persona que está privada de la razón en el momento de otorgar el acto jurídico. ¿Sí? Bien. Perdón, de otorgar el acto jurídico o de producir un hecho. ¿Sí? Esas son las causas que impiden el discernimiento. Pero la intención y la libertad no se ven obstaculizadas ni por la menor edad ni por la falta de la razón, sino que se ven impedidas por la concurrencia, la presencia en el acto jurídico de vicios o defectos que impiden que se configure. Así, ustedes van a encontrar que impiden que se produzca, que se configure la intención, el vicio de error y el vicio de dolo, e impiden que se configure o que esté presente debidamente la libertad frente al vicio de violencia, sea que la violencia sea física o sea que la violencia sea moral. Con lo cual, cerramos esta primera llave de vicios. Hay vicios de la voluntad cuando estamos frente al error o al dolo porque afectan la intención, o a la violencia, sea física o moral, porque afectan a la libertad. Cuando hablamos de las causas que impiden la configuración del discernimiento, que son la falta de razón y la menor edad, no constituyen vicios del acto jurídico. ¿Sí? Vicios del acto jurídico son el error, el dolo y la violencia. Perdón, vicios de la voluntad son el error, el dolo y la violencia, porque caen sobre los elementos internos de la voluntad. Pero además de estos vicios del consentimiento o de la voluntad, tenemos los vicios del acto jurídico, que son el fraude a los acreedores, la simulación y la lesión, que son los que vamos a ver a partir de mañana. Lesión, simulación, fraude a los acreedores. Esos vicios, esas anomalías, esos defectos, no recaen sobre los elementos internos de la voluntad. Es decir, el acto es voluntario, están configurados plenamente los tres elementos internos de la voluntad y además esto es manifestado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que veíamos la semana pasada de que la voluntad in mente retenta por sí sola no produce ningún efecto? El hecho voluntario exige además que la voluntad sea manifestada. El problema cuando estamos frente al fraude del acreedor, a la lesión o a la simulación, no recae sobre la voluntad, sino que recae sobre el elemento buena fe. El acto es voluntario, pero lo que está violado, lo que está vulnerado, es la buena fe creencia, la buena fe convicción de que el acto iba a ser celebrado, ejecutado, de buena fe, de acuerdo a lo que verosímilmente las partes habían entendido que debía ser el acto. Es decir, la buena fe en el sentido de la creencia, la convicción, la confianza de que el otro va a respetar la palabra empeñada. ¿Sí? Y que no va a otorgar un acto que sea perjudicial a mis intereses. Entonces, cuando estamos frente a estos vicios del acto jurídico, lo que está atentándose es este principio de la buena fe creencia, de la buena fe confianza,
en que yo no voy a borrar con el codo lo que he escrito con la mano, o que voy a otorgar un acto para atentar contra los derechos de los demás. ¿Se entiende esto? Ahora bien, sea que se trate de vicios de la voluntad o vicios del consentimiento, o sea que se trate de vicios del acto jurídico, en cualquiera de las dos categorías, producido el vicio, van a ser la causa por la cual el acto no va a poder producir sus efectos propios. Es decir, frente a la presencia de alguno de los vicios del consentimiento o de los vicios del acto jurídico, la respuesta que el ordenamiento jurídico va a dar es que el acto no va a poder producir sus efectos propios. El acto va a ser ineficaz. El acto va a ser ineficaz. Y como vamos a ver la otra semana, la ineficacia, cuando obedece a causas que estaban presentes al momento de otorgarse el acto o estaban presentes con anterioridad en la preparación del acto, es decir, cuando se trata de causas que responden a vicios, son supuestos de lo que se llaman ineficacia estructural o ineficacia inicial, que el código las trata a partir del artículo 390. A ver, déjenme chequear esto que estoy diciendo. Efectivamente, no, las trata a partir del artículo 382, ¿sí? Y son la nulidad o la inoponibilidad. ¿Sí? Inulidad o inoponibilidad. Y entonces, en este esquema, y escuchen esto, porque les queda, todos los vicios, a excepción del fraude a los acreedores, dan lugar a la nulidad del acto. Salvo el fraude a los acreedores, que no causa la nulidad del acto, sino que lo que causa es la inoponibilidad del acto. Tanto la inoponibilidad como la nulidad son supuestos de ineficacia. ¿Esto es qué significa? Que el acto no puede producir sus efectos plenamente. Sus efectos propios no los puede producir plenamente. La nulidad es mucho más abarcativa porque comprende a todos, no solo a los involucrados en el acto, sino a cualquiera. El acto no produce efectos propios respecto de nadie. ¿Sí? En cambio, en la inoponibilidad, que se acuerdan que el otro día les mencioné la acción revocatoria cuando hablamos de fraude a los acreedores, en la inoponibilidad, el acto se mantiene válido respecto de las partes, pero la ineficacia es una ineficacia relativa o acotada frente a determinados terceros a los que la ley decide proteger con esa ineficacia. Es decir, el acto es válido entre partes, pero respecto de terceros, el acto no es eficaz. Estos pueden hacer como si el acto no existiera. Respecto de ellos, el acto no produce sus efectos propios, produce otros efectos, pero no los propios. Entonces, en este esquema, y repaso, tenemos que los vicios son causas de ineficacias estructurales. Los vicios son anomalías, defectos que se encuentran en la celebración del acto o en momentos previos a su celebración o otorgamiento, que es en los momentos de la preparación. Los vicios pueden ser de la voluntad o del acto jurídico. Los vicios de la voluntad recaen sobre la intención o la libertad, y son el error y el dolo, que recaen sobre la intención, y la violencia, que recae sobre la libertad, sea que la violencia sea física o intimidación o violencia moral. Luego tenemos los vicios del acto jurídico que recaen sobre la buena fe. Estos son el fraude a los acreedores, la simulación y la lesión. Todos estos vicios son causa generadora de supuestos de ineficacia. La ineficacia, de acuerdo al 382, puede ser nulidad o inoponibilidad. Todos van a causar la nulidad, a excepción del fraude a los acreedores, que es causa de inoponibilidad. Sobre todo esto es que vamos a hablar las clases venideras de acá hasta dentro de 15 días. ¿Se entendió esto? Este esquema de presentación. ¿Entienden dónde están?
¿Sí? Sí, doctor, es lo Ok. que había presentado en el PowerPoint que envió. Claro, correcto. Sí, pero bueno, quería saber si estábamos presentados. Porque es muy importante que ustedes no solo entiendan los temas, sino que entiendan a dónde están. ¿Sí? Toda esta segunda parte, una vez que resolvemos el tema, o sea, tiene dos ejes fundamentales, esta segunda parte de la materia. La primera, que es el patrimonio y los bienes, lo que es objeto de las relaciones jurídicas. Y luego, la teoría general de los hechos y de los actos jurídicos. Y cuáles son las condiciones para que el acto jurídico sea válido y cuándo estamos frente a supuestos de ineficacia. Esta es la segunda parte de la materia. Y luego tenemos una última unidad que es la de prescripción. ¿Estamos? Bien. Vamos a arrancar entonces con los vicios de la voluntad o también llamados vicios de consentimiento. Estos están a partir del artículo 265 que dicen, fíjese, el error como vicio de la voluntad. El primero es el error, entonces. El artículo habla de error, pero también se menciona en la doctrina, tal como lo hacía también antes el código anterior, se menciona a la ignorancia. La ignorancia es no conocer algo. Ignorar significa no conocer algo, no conocer una cosa, no conocer una circunstancia, no conocer un régimen legal, desconocer. En cambio, el error consiste en conocer algo, pero tener una comprensión equivocada. ¿Sí? Es decir, no es lo mismo, deontológicamente, no es lo mismo desconocer que conocer pero haber comprendido mal lo que conozco. La ignorancia es desconozco. El error es conozco pero lo comprendo mal. ¿Sí? ¿Y sobre qué puede recaer eso? Eso puede recaer sobre circunstancias, sobre elementos del acto jurídico, o bien también puede recaer sobre el régimen jurídico aplicable, sobre la norma que corresponde aplicar a ese acto jurídico. Más allá de esta distinción conceptual, ambos estadios del alma, si se quiere, como decía Vélez, a la ley da la misma respuesta. Es decir, es irrelevante el distingo conceptual entre ignorancia o error, porque en realidad la ley los trata del mismo modo. ¿Sí? La respuesta jurídica es la misma, sea que yo desconozca una circunstancia del acto o la ley aplicable al acto, o que la conozca pero la haya comprendido mal. ¿Sí? Siempre la causa del error es propia del declarante. El propio declarante es el que se equivoca, no es inducido a equivocarse. Porque si es inducido por otra persona, digamos, esa equivocación, ese error, esa ignorancia, ese yerro, proviene del obrar de otro, porque el otro es el que me induce con un obrar o con una omisión a que yo me equivoque, entonces no estaré incurriendo en error, sino que el error va a provenir de otro, y en ese caso el error no va a ser error, sino que va a ser vicio de dolo, que es el vicio siguiente. Acá estamos hablando de una equivocación, de un desconocimiento propio de la distracción, de la negligencia, de la falta de inteligencia, de lo que quieran, propia del agente emisor de la voluntad. En cuanto a lo que es la clasificación, el error puede ser de hecho o de derecho. El error de hecho recae sobre los elementos del acto, sobre el objeto, sobre la persona, sobre la causa, sobre la naturaleza misma del acto. En cambio, el error de derecho es el que recae sobre el régimen jurídico aplicable, es decir, la existencia, el contenido o incluso la interpretación de una norma jurídica. Yo la pregunta que les hago mientras respiro un poco. ¿A ustedes les parece que es posible invocar error o ignorancia de las leyes para evitar la responsabilidad de un acto jurídico que he otorgado? ¿Puedo sustentar la nulidad de un acto o eximirme de responsabilidad invocando yo no conocía que estaba esa ley vigente? No.
No se puede. No, no se puede. Bien. Se ¿Por qué les presupone parece a que ustedes? La ley se presume la conocida ley por es todos. conocida por todos. Aunque eso Exacto. en la Exacto, práctica eso no es lo así, dice pero bueno. al principio. ¿Cómo, Carlos? ¿No lo dice al principio el código? Sí, claramente. En el artículo 8, principio de inexcusabilidad. Y rige en esta materia, en el error de derecho, el principio de inexcusabilidad. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico, que esto va a ser casi nunca. Este principio de inexcusabilidad está como reforzado fuertemente en el Código Civil y Comercial. Antes el Código de Deberes traía algunas excepciones como marcadas, pero hoy esas excepciones no están claras y está como remarcado este principio de inexcusabilidad. ¿Y cuál es el fundamento, les parece a ustedes, de este principio de inexcusabilidad? Mientras voy a cerrar la ventana porque está entrando frío. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el motivo por el cual la ley establece este principio? De igualdad, para. Porque se dan a conocer por todos lados. Sí, eso sí, pero ¿quién está diciendo la igualdad? ¿Están diciendo? Yo. Sí, ¿cómo, Mario? A ver, explícame. Ajá. No, que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Entonces, Sí. conocerla, se presume que todos debemos conocerla, entonces se debe juzgar de la misma manera para todos, Sí, está bien. coloquialmente. Sí, no, está bien, pero se pega en el poste la explicación, el fundamento. No, ya porque las leyes siempre se dan a conocer, se dieron a conocer siempre. Lo que pasa es que, bueno, los fines prácticos una vez ni se entera, que uno no lee el operativo oficial todos los días. No, y por más que lo leyera, yo te aseguro que, mira, yo soy abogado hace más de 20 años que soy abogado, ya, ¿no? 23, 24 años que soy abogado, y me llevó 5 años la carrera, y trabajo de abogado, y te puedo asegurar que no conozco todas las leyes. Te lo afirmo, no conozco todas las leyes. ¿Cuál es la ficción? A ver, razones, chicos. ¿Cuál es la ficción por la cual la ley se presume conocida por todos? Bueno, porque en su momento se dieron a conocer y se supone que la tenemos que conocer. Está bien, pero es por eso, sí. Pero, No, yo pienso que en realidad si no sería una excusa, ¿no? No a conozco la ver, ley, por Juan, eso ahí me actúo de gusta lo que estás diciendo. A ver, ¿qué? Claro, no conozco la ley y por eso actúo de tal o cual forma, ¿no? Sería una excusa. No ¿Qué conocer la ley. qué se estaría tentando si yo dijera, yo no sabía? ¿La nulidad? No, Como por no. ahí, No. como por ahí ¿Qué decía- valor? No. Escuchen. ¿Qué valor se estaría tentando? Principio de igualdad, por ahí como decía Mario, ¿no? Sí, pero uno mejor, a ver. La legalidad jurídica. La seguridad, diría yo, Paula, estuvo cerca, La pero la seguridad. entendí. La Seguridad seguridad jurídica, es decir, un sistema que cualquiera puede invocar desconocerlo para no respetarlo, no es seguro. Por eso es que la ley se presume conocida por todos. Porque lo que se está resguardando es que ese sistema sea seguro, sea vigente, esté vigente y que sea efectivamente cumplido. ¿Sí? Entonces, lo primero que podríamos, la primera afirmación que podríamos decir es que difícilmente pueda invocarse el error de derecho como causa de nulidad de un acto jurídico. Yo no puedo decir desconocía la existencia de una norma jurídica por regla, no puedo decir desconocía la existencia, el alcance, el contenido, la interpretación de una norma jurídica que rige al acto jurídico que yo estoy celebrando, y por ese motivo pido que el acto sea dejado sin efecto, sea anulado. No. Cuando hablamos de ley, estamos hablando no solo de ley en sentido material, sino no ley en sentido formal, es decir, ley emanada por el Congreso de la Nación, sino ley en sentido material. Toda ordenanza, todo reglamento, todo lo que tenga carácter general, emanado por autoridad competente en el ejercicio de sus atribuciones legales, va a ser considerado ley en este sentido. Es decir, ustedes que
son estudiantes universitarios, no pueden, ante una situación determinada, invocar que desconocían la existencia de las ordenanzas y reglamentos que rigen, y el estatuto que rige la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son normas generales, y es derecho, es ley, en el sentido material al cual estamos todos sometidos, ustedes y yo. La idea de cuál es el ámbito de aplicación es en realidad de una casuística muy puntual, es decir, con carácter general, uno no puede afirmar que el error de derecho tenga un ámbito de aplicación, ¿sí? Es decir, es muy difícil encontrar supuestos en los cuales se pueda invocar el error de derecho como causa de la nulidad o exhibición de la responsabilidad. No obstante, pueden darse situaciones excepcionales de personas débiles, de personas vulnerables desde lo jurídico, atendiendo a su condición social, su condición cultural, su edad, su condición económica, que podría eventualmente justificar la falta de conocimiento de las leyes. Pero, insisto en esto habría que invocarlo de una manera muy puntual ante un juez, en un caso muy particular, en el que además se pudiera demostrar fehacientemente que aún obrando con la mayor de las diligencias exigibles a una persona con estas características de vulnerabilidad, no puede nunca comprender que lo que ha otorgado es un acto acorde o no conforme a la ley. Es decir, es una situación muy excepcional que se puede plantear a un juez, pero no se puede formular con carácter general ni siquiera esto de que las personas vulnerables son las que pueden invocar el error de derecho. No se puede ni siquiera decir eso. Con lo cual, el ámbito del error de derecho es un ámbito bastante limitado, por no decir que casi inexistente. Donde el error tiene un ámbito interesante que puede causar la unidad del acto es en el error de hecho, es decir, el error que recae sobre los elementos del acto jurídico. Es decir, el error que recae sobre el acto jurídico en sí, sobre la naturaleza, sobre el objeto, las cualidades del objeto, la persona, las cualidades de la persona, la finalidad del acto jurídico. Es decir, sobre elementos o circunstancias que tienen que ver con el acto en sí otorgado o celebrado. Pero, además de tratarse un error de hecho, para que cause la nulidad del acto, tiene que responder a dos características, que es que el error sea esencial y además sea un error reconocible. Error esencial y error reconocible. Artículo 266 para el error reconocible y artículo 267 para el error esencial. Y esto me lleva a la clasificación que hay en torno a el error de hecho. El error de hecho puede ser esencial o accidental, y luego puede ser reconocible o no reconocible. Insisto en esto, para que cause la nulidad del acto, el error debe ser esencial y además debe ser reconocible. ¿Cuándo el error es esencial? Cuando se dan algunos de los supuestos que establece el artículo 267. Y dice, el error es esencial cuando recae A, sobre la naturaleza del acto. Acá es el típico supuesto en el que yo estoy entendiendo que estoy celebrando un préstamo, cuando en realidad lo que he otorgado es una donación. ¿Sí? Es decir, yo creo estarte prestándole dinero a Carlos y en realidad lo que estoy firmando es un instrumento en el que consta una donación, en el que se lo estoy regalando al dinero. Entonces, ahí el error es claramente esencial, porque si se demuestra que yo no quería regalarle el dinero, no quería donárselo, sino que se lo quería prestar para que me lo devolviera, y esa ha sido la finalidad que yo tenía en miras al momento de celebrar el acto, claramente, bueno, ahí no hay ninguna duda que corresponde la nulidad. También puede recaer el error, y es esencial, si recae sobre el objeto.
sea porque o bien me han dado un bien distinto al que, sobre el cual quería contratar, es decir, quería comprar un auto con determinadas características y me dieron otro. O no es la especie, me dieron el auto pero me lo dieron en otra versión. O yo quería comprar un caballo árabe y me dieron un zaino. Me dieron un caballo, sí, pero no en la especie que estaba designada. O me dieron diversa cantidad, diversa extensión, diversa suma. Ahí hay claramente un error que es esencial sobre el objeto. Piensen que, mira, acá hay un caso, los que son más viejos van a entender, los que son más viejos como yo van a comprender el ejemplo. Hace unos años, en la década del 90, hace varios años, muchos de ustedes apenas habían nacido, se habían importado unos autos que los importaba la Renault, que eran checoslovacos, que se llamaban Dacia, que eran parecidos a un auto muy famoso, que era el Renault 12, que eran prácticamente una copia calcada, la forma era exactamente igual. El auto Renault 12 era un auto de batalla, era un auto muy conocido, como un auto muy popular, como ahora puede ser el Volkswagen Gol. Era un auto realmente popular, uno de los autos más vendidos de la Argentina. Y era como aspiracional, es decir, era aspiracional de la clase media. Toda persona que creía acceder a la clase media tenía como aspiración comprarse un Renault 12 0 kilómetros, o un Falcon o un Taunus, por ahí los que estaban un poquito más arriba. Pero ese era el objetivo. En Mar del Plata y resultaba que el Dacia era un auto muy parecido al Renault 12. Igual, la única diferencia es que atrás decía Dacia. Pero recordarán ustedes que el Dacia era un auto de inferior calidad. El auto Renault 12 era un auto muy reconocido por su fortaleza, era un auto que no se rompía nunca. El auto Dacia, el checoslovaco, era una versión low cost del Renault 12. Acá sería un caso jurisprudencial de una persona, digamos, inculta, con escaso conocimiento, que como aspiración había tenido por comprarse un Renault 12, y que un trabajador, creo que era un trabajador rural, una persona de muy poca educación, apenas sabía leer, y que había juntado los pesitos y había llegado a comprarse el auto. ¿Sí? Y él fue y lo eligió, ese es el auto que quiero, no es que le dijo el Renault 12 al vendedor, yo quiero comprar ese auto, lo vio, y se lo llevó, lo pagó y se lo llevó. Al poco tiempo se dio cuenta que no se había comprado un Renault 12, que se había comprado un Dacia. Y no era lo que él quería, era un auto diferente, era un auto igual, pero de calidad diferente. Y logró, en un juicio arduo, pero logró que le anularan la compra-venta y le devolvieran la plata y que él pudiera devolver el auto, porque logró demostrar que aun cuando no lo habían engañado, porque, insisto, no es que él fue y le dijo denme un Renault 12 y le dieron un Dacia. Él fue y dijo, me quiero llevar ese auto que está ahí. Y el tipo se lo vendió, no es que lo engañó. Creyó que estaba queriendo comprar un Dacia, ¿sí? Pero logró demostrar que su aspiración era comprar un Renault 12. Había una diferencia sustancial en el objeto del acto jurídico. Y por eso logró la anulación. Se había equivocado él, nadie lo había engañado. Se había equivocado. Ese es el ámbito de aplicación del error esencial. Lo mismo pasa si se trata de la sustancia del acto, es decir, una cualidad esencial que se ha tenido en miras al momento de celebrar el acto. Y que si no está presente en el objeto, yo no lo quiero comprar. El objeto acá es idéntico, pero tiene una característica esencial que lo hace distinto. ¿Sí? Por ejemplo, un tractor con una determinada cilindrada. Y bueno, por ahí es más o menos igual, pero bueno, yo quería el tractor con esa cilindrada en particular. O un auto que es doble tracción, 4x4, por un auto que no lo es. ¿Sí? Hay una y es más, yo quería un auto 4x4, y si no me venden un auto de doble tracción, no quiero celebrar el acto, es determinante. ¿El auto es el mismo? Sí, pero yo lo quería 4x4. Y al respecto, la cualidad sustancial del bien a la que se refiere el inciso C, se determina según lo que es la apreciación común o las circunstancias del caso. Es decir, bueno, de acuerdo a lo que verosímilmente ocurre
según el curso de Naturaleza y Humanidades de las Cosas, se puede apreciar con qué criterio se mira esta cuestión de ese era el auto que yo quería. Es decir, cuál es el modo en el que se aprecia esta diferencia de cualidad esencial de la cosa, si es un criterio meramente subjetivo o es un criterio meramente objetivo. En realidad, el criterio que se sostiene es un criterio más bien subjetivo, en el que se logra demostrar cuál es la verdadera intención, recurriendo a un estándar genérico de apreciación, pero siempre desde la mirada de quien ha incurrido en el error al momento de emitir su voluntad. También puede el error recaer sobre la causa, dice el inciso D, sobre la causa motivo. Y ustedes, cuando vieron los elementos del acto jurídico y vieron los elementos esenciales, ¿vieron una distinción entre causa fin motivo objetiva, causa fin objetiva y la causa fin subjetiva, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Bien, ¿y alguien lo sabe explicar? Mientras yo me cebo un mate. ¿Qué es la causa fin objetiva? ¿Qué es la causa motivo? O la causa fin subjetiva, también se la llama. ¿Alguien lo puede explicar eso? ¿No? Bueno, lo explico yo entonces. La causa fin objetiva es la finalidad. Cuando ustedes, yo siempre vuelvo al mismo artículo porque es determinante. Cuando ustedes ven que el artículo 259 dice el acto jurídico es el acto voluntario que tiene por fin inmediato, esa es la finalidad, lo perseguido por las partes. Esa causa fin puede ser objetiva o subjetiva, es decir, esa finalidad que está perseguida por el otorgante o quien celebra el acto, puede ser objetiva o subjetiva. La causa fin es objetiva, esa finalidad es objetiva, cuando es invariable dependiendo del tipo de acto jurídico que se trate. Es decir, todos los que celebran ese tipo de acto jurídico persiguen la misma causa. Es decir, quienes celebran un contrato de compraventa siempre persiguen lo mismo. El vendedor de hacerse del dinero y el comprador de hacerse del dominio de la cosa. ¿Sí? Y eso es invariable, es tipificado para cualquier tipo de compraventa y cualquier tipo de persona que celebre una compraventa. Todos los que celebran una compraventa persiguen la misma finalidad. Ahora, una cosa es esa finalidad estandarizada, tipificadora, objetiva, y otra cosa es la finalidad por la cual yo, Lucas Trovo, decido celebrar esta compraventa de la pava de mate. ¿Sí? Es decir, si yo voy a Garbarino y compro una pava, o si Mario va a Garbarino y compra una pava, es igual la causa fin. Ambos queremos hacernos del derecho real de dominio sobre cosa mueble, pagando el precio. Y Garbarino quiere el dinero. Ahora, yo puedo querer la pava para hacerme un té mientras doy clase. Mario puede querer la pava, el propósito personal de Mario para comprar la pava puede ser para regalársela a un pariente. ¿Sí? Ese motivo, causa-motivo, es una causa claramente subjetiva, que depende de cada circunstancia, de cada sujeto en particular, valga la redundancia. ¿Cuál de estas causas a ustedes les parece que es elemento esencial del acto? La objetiva. La objetiva. Claramente. La causa objetiva no está presente, no hay acto. ¿Sí? Es un elemento esencial. La causa fin objetiva. Ahora bien, la causa fin subjetiva también puede estar incorporada al acto, y si falla por alguna circunstancia, incluso si falla por un error en la causa motivo subjetiva, también puede provocar la nulidad del acto. Puede considerarse un error esencial que conduzca a la nulidad del acto. Pero para eso
el inciso D del artículo 267 dice que tiene que haber sido incorporado expresamente o tácitamente al acto. Es decir, la causa, los motivos personales relevantes que hayan sido incorporados expresa o tácitamente al acto. El enunciado es: el error esencial, el error de hecho es esencial cuando recae sobre los motivos personales relevantes que han sido incorporados de manera expresa o tácita al acto. ¿Esto qué significa? Que si yo en el acto expresamente he dejado constancia de cuál es el propósito por el cual yo celebro ese acto jurídico, o bien puede ser conocido porque lo he expresado en forma tácita, y la otra parte lo pudo haber igualmente sabido, ¿sí? La equivocación, el error sobre la viabilidad del propósito, la posibilidad de que ese propósito sea satisfecho, también puede provocar la nulidad del acto. El ejemplo típico, para que ustedes lo entiendan, es que además es jurisprudencial, es cuando ustedes vayan a ponerse estudios jurídicos y tienen la suerte que les va bien y pueden comprarse el inmueble a donde van a instalar su estudio jurídico, si lo van a hacer en un edificio de propiedad horizontal en el cual hay vivienda, tienen que chequear que en el reglamento de copropiedad esté autorizada la instalación de oficinas. ¿Sí? Eso tiene que estar, porque si no, está destinado a... Porque muchos reglamentos de propiedad horizontal dicen que solo las unidades pueden estar destinadas a vivienda. ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes si compran un departamentito para instalarse la oficina y resulta que luego, cuando le ponen el cartel, viene el administrador del consorcio y dice: no, acá esto es para vivienda. Y ustedes se quedan con comprar un departamento y no pueden instalar su estudio jurídico. Entonces, si ustedes van al contrato de compraventa de cosa inmueble, la finalidad clara, la finalidad objetiva se produjo plenamente, no hay un problema ahí. No hay ningún tipo de error, no hay ninguna frustración, nada. Ustedes se hicieron del derecho real de dominio sobre la cosa porque pudieron escriturarla, hicieron la transferencia del dominio, tienen la posesión, les fue entregada la cosa, ahí no hay problema. Se escribió, se otorgó la escritura y se escribió. Y el señor vendedor se llevó la plata. ¿Sí? El problema es qué pasa con ese motivo personal por el cual ustedes compraron la oficina. Bueno, si hay un error o una falla, cualquiera sea, dará la nulidad en tanto y en cuanto se haya incorporado expresamente al acto o la otra persona lo haya sabido. ¿Sí? Entonces, ese error es error esencial porque el elemento se convierte en esencial cuando el propósito, la causa motivo, es incorporado expresa o tácitamente al acto. ¿Entienden esto? Es decir, si yo le había dicho al martillero, o al comprado, o al vendedor, que ahí quería poner la oficina. O al escribano. ¿Sí? Y los demás me dijeron: sí, no hay problema. Resulta que voy, pongo el cartel y viene el administrador y me la saca. Claramente hay un error. Hay una Sí, a mí me pasó con un caso de un perrito que tenía. Fui al edificio. ¿Qué? No, perdón. No, se te cortó. Ahí capaz que por ahí no tengo mucha señal. No, el caso de una mascota, de mi perrita. Cuando llego al edificio, me dicen de que no podía tener animales. Y el dueño y todos sabían que yo alquilaba el departamento con la perrita. Entonces me dieron dos opciones. O saco el animal o me voy yo con el animal. Y tuve que poner un abogado, de muchas vueltas, ¿no? Y logramos negociar, ¿no? De que había encerramiento en los balcones, que no estaban permitidos y otras cosas. Entonces ellos también tenían que cumplir. Yo sacaba el perro, ellos tenían que sacar todas las cosas que estaban ilegales. Y entonces a partir de ese momento, qué lindo perrito que tenés, es un perrito espectacular el tuyo, no te lo saques. Pero bueno. Pero bueno, está claro ahí. De hecho, era tan esencial que si vos hubieses sabido que no se podía ir con un animal a ese departamento, no lo hubieses alquilado. Claro, es cierto, eso sí. Exacto, por eso es esencial el error. Daba lugar a la nulidad del acto. Bien, luego el error también puede recaer, esencial, también puede recaer sobre las personas. ¿Sí? Fíjense que el artículo en el inciso E dice: el error es esencial
si recae sobre la persona con la cual se celebró, o a la cual se refiere el acto, si ella fue determinante para su celebración. Acá podemos tener diferentes situaciones. Que haya una discordancia en la identidad física, en cuyo caso solo se va a anular el acto si la consideración de esa persona ha sido esencial, ¿sí? Salvo en los casos en los que la ley dice que es irrelevante. Por ejemplo, qué sé yo, si yo dejo un legado a los niños pobres de Mar del Plata, dejo en mi testamento el 20% o el 30% de mi patrimonio destinado a fundaciones que protejan la niñez vulnerable en Mar del Plata. Bueno, ahí, lógicamente, la persona que va a estar beneficiada es una persona indeterminada. Es decir, no hay ahí un error en la consideración de la persona. El error también puede recaer sobre las cualidades de la persona. Por ejemplo, que la persona con la que he celebrado el acto, con la que he contratado, no tiene las cualidades que yo creía que tenía, como por ejemplo su profesión, su estado civil, su capacidad artística o qué sé yo, su técnica, ¿sí? O cuando el error recae sobre el nombre y esto es determinante, porque cambia la identidad de la persona. Si yo celebro un acto jurídico con Juan Pérez y lo quería celebrar con Juan González, pero resulta que el nombre es un error solamente de que me confundí el apellido, pero la persona es la misma, es un error irrelevante. Ahora, que es fácilmente de solucionar, de enmendar. Ahora, si el haber cambiado el nombre implica el cambio de identidad de la persona, bueno, en ese caso claramente el error es un error esencial. Si no se dan estos supuestos groseros, en los que son determinantes de la celebración del acto, es decir, que si yo no hubiese incurrido en esos errores, en esa ignorancia, no hubiese celebrado el acto, pero no obstante, hay algún error, alguna equivocación sobre los elementos, sea la naturaleza, sea el objeto, sea la cualidad de la persona, o sea un error numérico, qué sé yo, pero no es determinante y es posible subsanarlo, bueno, entonces en ese caso el error va a ser un error accidental, ¿sí? Que no va a dar lugar a la nulidad del acto. Piensen ustedes en que si nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la naturaleza del acto, otorgar un instrumento en el cual arriba dijera contrato de compra-venta y todas las cláusulas que están luego debajo y que yo he firmado y que ha sentido son relativas a un contrato de mutuo. Y en realidad lo que yo quería celebrar efectivamente era un contrato de mutuo. Entonces yo no voy a poder demandar la nulidad de ese acto porque me he equivocado, porque el título, porque el nomen iuris del instrumento es equivocado, cuando en realidad todas las cláusulas que están en ese acto son claramente relativas a un contrato de mutuo, que era efectivamente el contrato que quería celebrar yo. Ahí el error es un error irrelevante, no es un error determinante, no es un error esencial, porque he celebrado finalmente el acto que he querido, me he obligado al acto que he querido. Lo mismo pasa si el error sobre el objeto, sobre la cualidad de la cosa o sobre las cualidades de la persona, son errores que no son determinantes, que la diferencia entre lo creído y lo efectivamente real es indiferente. ¿Hay una equivocación? Sí, pero bueno, es indiferente. Mandé a mi hijo a comprarle el alimento para el perro a la veterinaria de Juan y fue a la veterinaria de Pedro. Y bueno, la verdad que no es tan determinante. Prefería comprarle a Juan, pero la verdad que no es determinante, ¿sí? Lo mismo pasa si hay un error de pluma o un error aritmético que se pueda rectificar. Fíjense, incluso el artículo 268 habla del error de cálculo. Cuando, por ejemplo, uno establece, bueno, el precio será pagadero en 12 cuotas iguales y consecutivas de 100 pesos, que totalizan la suma de 1.000 pesos. Y resulta que las cuotas son 12. Bueno, hay un error de cálculo. Si eso se puede arreglar, se puede rectificar, es solamente que se hizo mal la cuenta y nada más. No da lugar a la nulidad del acto. Porque es un error accidental. Ahora, si el error es esencial, con el solo hecho de que sea esencial, no basta para que se anule el acto. Ya les dije que además tiene que ser reconocible. ¿Y cuándo un error es reconocible? Cuando se da una circunstancia del artículo 266. Fíjense lo que dice el artículo. El error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer
según la naturaleza del acto, circunstancias de la persona, tiempo y lugar. El error es reconocible, en definitiva, cuando el destinatario de la manifestación de la voluntad, es decir, no el que emite la voluntad equivocada, sino en los actos bilaterales o en los actos unilaterales recepticios, es decir, cuando la emanación de la voluntad equivocada es destinada hacia otra persona que va a afectar sus derechos, y esa persona ha debido advertir que yo me estaba equivocando si hubiese obrado con diligencia, es decir, si no hubiese sido negligente. En definitiva, debe determinarse si la persona afectada a la declaración, el destinatario de la declaración, estuvo o no en condiciones de advertir, de percibir, de darse cuenta que el emisor se había equivocado. Entonces, si pudo darse cuenta que el emisor se había equivocado, debe entonces exigirse que lo hubiese advertido que se estaba equivocando. Es decir, que si no le advirtió que se estaba equivocando, estando en condiciones de poderlo advertirle, ahí es cuando el acto es anulable. Ahora, si pese a obrar con la debida diligencia, el destinatario de la emisión jamás pudo darse cuenta que el acto, que la emanación de la voluntad era equivocada, que había un error, y nunca pudo darse cuenta, entonces en ese caso el error no es reconocible, no es fácil de advertir por el destinatario. Entonces en ese caso, quien se equivocó y el otro, pese a obrar con diligencia, no lo pudo advertir que se estaba equivocando, bueno, quien se equivocó, quien incurrió en el error, no puede demandar la nulidad. ¿Sí? No puede demandar la nulidad. De alguna manera, es un sistema, esto es una novedad que tiene el Código Civil, y es un sistema que está sustentado en definitiva a la buena fe, porque exige que ambas partes, tanto el declarante que se equivoca como el receptor, sean diligentes y sean leales entre sí. Al emisor lo que se le exige claramente es que no emita cualquier cosa, que primero trate de sopesar cuáles son los elementos del acto, cuáles son las circunstancias del acto para evitar equivocarse. Y a su vez al receptor de esa declaración se le exige que preste atención, obre con diligencia, para ver si puede darse cuenta de que el otro se está equivocando. ¿Sí? Entonces, si existió la posibilidad de que el otro se equivocara y existió la posibilidad de que el receptor de esa declaración, obrando con diligencia, lo hubiese advertido, entonces en ese caso va a haber reconocibilidad. Si, pese a haber obrado con diligencia, el destinatario de la declaración no puede advertir que el otro se está equivocando, entonces el error no es reconocible y el emisor de la voluntad defectuosa no puede demandar su nulidad. ¿Se entiende esto? Bien. ¿Cuál es el efecto que produce si el error es excusable? Perdón, si el error es esencial y es reconocible, puede demandarse la nulidad del acto. Si el error no cumple con estos requisitos, no se puede demandar la nulidad. El código, a su vez, este código trae también una novedad en el artículo 269, que habla de la subsanación. Y dice: la parte que incurre en error no puede solicitar la nulidad del acto si la otra ofrece al ejecutarlo con las modalidades y el contenido que aquella, es decir, que la parte que incurre el error, entendió celebrar. Es decir, me he equivocado y el error es esencial y es reconocible. Hasta ahí estamos. La ley me habilita a demandar la nulidad. ¿Sí? Ahora, la acción esa de nulidad se va a frenar, no la voy a poder intentar, si la otra parte, al ejecutarlo, ofrece hacerlo del modo en que yo creía que debía ejecutarse ese acto. ¿Sí? Entonces, ahí es como que está neutralizada la nulidad, porque el otro se aviene a mi error y rectifica la prestación, y ejecuta conforme yo había querido en su momento. ¿Sí? Me llevo el Dacia,
doy una vuelta, miro que atrás dice Dacia, vuelvo y le digo, che, yo quería un Renault 12. No me di cuenta, bueno, tomá, acá te doy el Renault 12, llévatelo. Devolveme el Dacia. No hay nulidad ahí para pedir. ¿Se entiende? Porque la nulidad por la nulidad misma es un adagio bastante popular, digamos. No es procedente, no procede la nulidad por la nulidad misma. La nulidad tiene que resguardar un interés. Si no hay un interés para resguardar, no hay nulidad. ¿Se entiende esto? ¿Estamos con error? Paso a dolo. Me alegro. En el dolo pasa exactamente lo mismo en cuanto a que lo que está vulnerado, lo que está viciado, lo que está alterado es la intención. También pasa lo mismo en cuanto a que quien emite una voluntad, que emiten su voluntad, su declaración, lo hace porque se equivoca, porque hay una equivocación. La diferencia entre el error y el dolo, conceptualmente hablando, es que en el error, la equivocación, el yerro, es propio del que se equivoca, es causado por el que se equivoca. En cambio, en el dolo, ese error, ese yerro, es inducido por otra persona. Porque el dolo, como vicio de los actos voluntarios, es considerado como el dolo engaño. Me engañan. ¿Me engañan para qué? Para que celebre un acto jurídico en unas condiciones, con determinadas cláusulas sobre determinados elementos, que si no hubiese sido engañado, no lo hubiese otorgado. Es decir, me equivoco al prestar mi consentimiento, presto el consentimiento de manera irreflexiva, pero no porque yo me equivoco, sino porque soy inducido a equivocarme. Fíjense que el artículo 271, que es a donde arranca el dolo como vicio de la voluntad, describe determinadas conductas que justamente son descriptivas de cómo se configura este vicio. Y dice, la acción dolosa es toda aserción de lo falso, disimulación de lo verdadero, toda maquinación o artificio, como dicen, artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. Es decir, todo ese engaño que puede implicar aseverar algo que no es verdadero, disimular algo que es verdadero, cualquier engaño, artificio, maquinación que se emplee con la finalidad de provocar que el otro se equivoque y celebre el acto jurídico prestando su consentimiento de manera irreflexiva, se considera dolo. Y el dolo puede ser positivo o negativo, en el sentido de que puede ser una acción o bien puede ser una omisión. Y piensen ustedes en esta situación. Yo soy el dueño de una galería de arte y vendo cuadros famosos. Pueden darse dos situaciones diferentes en las que yo cometa el vicio de dolo e induzca a un comprador potencial a que me compre un cuadro. Puede pasar lo siguiente, que yo entre una señora y me diga, ay, porque yo quiero comprar un cuadro de Picasso. Ay, señora, mire, tengo este cuadro de la época cubista de Picasso, cuando hacía la época azul. Lo pintó en Francia, en París, cuando él vivía en París, se había peleado con Beatriz y qué sé yo. Esto es la época de cuando él vivía en Montmartre y pintaba cubismo. $2 millones, deme el cheque, llévese el cuadro. Y el cuadro es de un artista muy famoso, también cubista, pero llamado argentino, Petoruti. Yo la engañé, le aseveré algo que era falso, le disimulé algo que era verdadero. La engañé. Y ella no venía a comprar un cuadro lindo, cubista. Ella venía a comprar un cuadro de Picasso. Y a su vez un cuadro de Petoruti, por más bueno que sea, y a mí me encanta Petoruti, no vale lo mismo un cuadro de Picasso. Un cuadro de Picasso cuesta 1000 veces más que lo de Petoruti.
Esa es opción 1. Ahí cometo un dolo positivo, porque es un dolo proveniente de una acción. Ahora puede pasar lo siguiente, que entre la misma señora, se pare frente al cuadro de Petoruti y diga, ay, me encanta este cuadro de Picasso, me lo llevo. Este cuadro lo debe haber pintado en la época que vivía en París, en Montmartre, ¿no? Sí, le digo yo, sí. O me callo, no digo nada. Hago así. Yo la dejo que se equivoque. Y lo hago a sabiendas que se está equivocando. Y yo sé que si abro la boca, no me lo compra el cuadro. Entonces, omito una conducta para que esa persona celebre el acto jurídico del modo que yo quiero. Dolo por omisión. Y fíjense que el 271 dice también, la omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa cuando el acto no se hubiera celebrado sin la reticencia o la ocultación. Es decir, si yo le hubiese dicho, no señora, ese cuadro no es de Picasso, es de Petoruti, me dice, no, claro, yo quería comprar un cuadro de Picasso. ¿Se entiende esto? El dolo, además de ser directo o indirecto, perdón, positivo o negativo, bien digo, puede ser directo o indirecto, según que provenga de la contraparte con la que se celebra el acto, o bien que provenga de un tercero ajeno al acto. Misma situación. Vendedor de cuadro. Viene la señora, me dice, el cuadro, este es de Picasso. Sí, el cuadro es de Picasso, le digo yo. Y yo la engaño. Eso es dolo directo. O me dice, bueno, yo quisiera que usted me trajera a un experto en arte para certificar la validez de la autoría de esta obra. Perfecto. Yo le traigo un reconocido experto, quien le afirma, sí, el cuadro es de Picasso, señora. ¿Sí? Es decir, el engaño no lo provoco yo, sino que lo provoca el tercero. Y están, tanto uno como el otro, si es determinante y reúne los requisitos que ahora vamos a ver del artículo 272, sea que el dolo provenga de un tercero, o sea que el dolo provenga de una parte, si reúne los requisitos del dolo esencial del artículo 272, causa la nulidad del acto. Ahora, las acciones a las que da lugar la presencia del dolo no son solo la nulidad del acto, sino que además, si provoca daños, existe la posibilidad de demandar la indemnización de ese daño que yo he sufrido como consecuencia del otorgamiento de ese acto. En cuyo caso, si el dolo ha provenido de un tercero, y este tercero estaba en connivencia, era el cómplice de la parte a la que se ve beneficiada con el otorgamiento de ese acto, entonces ahí habrá también que ese deber de indemnizar el daño va a ser solidario. Van a ser solidarios, responsables por la indemnización del daño que yo como víctima he sufrido. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Los noto un poco aburridos. Pero díganme. ¿Sí? ¿Seguimos? Bien. Lucas, La otra una clasificación. pregunta. Sí, claro. Por favor. Esto tiene que ver con lo de cuando hablábamos de lo que era la simulación en los casos de las, ¿cómo es que se llaman? Las acciones integrativas, ¿o no? Este caso puntual no. Las acciones integrativas, a ver, las acciones, cuando arrancamos la clase yo te dije, hay vicios del consentimiento y vicios del acto. ¿Sí? Dentro de los vicios del acto, te mencioné a la lesión, al fraude de los acreedores y a la simulación. La simulación y los fraudes de los acreedores, junto a la acción subrogatoria y a la acción directa, son acciones integrativas del patrimonio. En la acción directa, en el subrogatorio, lo que persigue el acreedor es ir a cobrarle al deudor de mi deudor por diferentes vías y ya lo vimos. En la acción de inoponibilidad de revocatoria por fraude del acreedor o
de nulidad por simulación se dan como las dos cuestiones. ¿Es una acción integrativa del patrimonio? Sí, pero es a causa de vicios del acto jurídico, que van a producir como efecto la privación de los efectos propios del acto. En un caso amplio, es decir, en la simulación, el efecto es un efecto de la privación, es expansivo porque es la nulidad, y en el fraude de los acreedores, la ineficacia está limitada al acreedor que obtuvo la declaración del fraude a su respecto. ¿Sí? ¿Entendiste? Acá estamos en los vicios de consentimiento, que solo causan la nulidad del acto. No estamos en el régimen de protección del patrimonio. ¿Sí? Es válida la confusión igual, ¿eh? Perdón, doctor. ¿Sigo? Sí, Carlos. Me tengo que retirar porque tengo constitucional en la facultad. Igual queda un cachitito, así que la veo grabada después. Perfecto. Gracias, doctor. Éxito. Saludos. ¿Sigo? Bien. Luego, ya les dije, dolo positivo, dolo negativo, dolo directo, dolo indirecto. Y la clasificación más importante del dolo es la que distingue entre el dolo esencial y el dolo incidental. ¿Sí? El dolo es esencial cuando reúne los requisitos del artículo 272 y solo el dolo esencial es el que puede provocar la nulidad del acto. ¿Y cuándo el dolo es esencial? Cuando reúne, insisto, los recaudos que el artículo 272 establece. Y dice, el dolo es esencial y causa la nulidad del acto si el dolo es grave, es determinante de la voluntad, causa un daño importante y no ha habido dolo por ambas partes, es decir, no ha habido dolo recíproco. ¿Cuándo el dolo es grave? Cuando el engaño no ha podido ser evitado. Es decir, yo, como víctima, ¿quién me escribió acá? Ya, doctor, perdón. Ok. Era Carlos. Cuando, el dolo es grave cuando yo, como víctima, pese a haber obrado con diligencia, no he podido evitar ser engañado. Es decir, no es grave el dolo, yo no puedo invocar dolo si fui torpe, me dejé engañar. Salvo que se trate de una relación de consumo, en cuyo caso la equivalencia en el poder negociador es otro, hay disparidad, no es paritario. Pero en un contrato paritario, en un contrato entre particulares comunes, sin que sea una relación de consumo, yo para poder invocar que he sido víctima del dolo, que he sido engañado, tengo que demostrar que obré con diligencia. Es decir, yo no puedo ir a plantear la nulidad del acto compraventa de auto usado si mínimamente no llevé un tallerista que me lo revisara. O yo soy tallerista. Y pese a eso, estaba tan bien armado el engaño del auto, de las condiciones del auto, que por eso fue que fui engañado. Es decir, la astucia, la maquinación, el engaño tiene que estar muy bien armado para que pese a yo obrar con diligencia, ser diligente en tratar de que no me engañen, igualmente me engañen. ¿Se entiende? A su vez, tiene que ser determinante, es decir, si uno suprime hipotéticamente el engaño, dice, yo no hubiese celebrado el acto si hubiese sido engañado. Tiene que ser determinante. Si no es determinante del acto, esto implica que si yo el acto lo celebraba igual, pese a haber sido engañado, bueno, entonces en ese caso no hay dolo determinante que cause la nulidad. De algún modo, los autores señalan que grave y determinante son dos características que vienen como unidas. Si es grave, sin duda que va a ser determinante. Y si es determinante, es porque es grave. Generalmente vienen unidas. Luego tiene que causar un daño importante en términos económicos, ¿sí? Y acá la importancia del daño está medida en función del acto. Es decir, 1.000 pesos en un acto puede ser nada y en otro contrato puede ser mucho, ¿sí? Dependerá de la magnitud del negocio. Si estamos hablando de la compraventa a un campo de 1.000 hectáreas, 20 centímetros de una hectárea que mide menos es un daño insignificante.
que lo único que da lugar es a la indemnización del daño, es decir, que me paguen, que me devuelvan lo que valen 20 centímetros de una hectárea, ¿sí? Pero no causa la nulidad del acto. Ahora, esos 20 centímetros de una hectárea puede valer, digo yo una estupidez, $1000. Y $1000 en la compraventa de un auto usado probablemente sea mucha plata. Un auto usado puede costar $3000, $4000. ¿Se entiende esto? Entonces, tiene que causar un daño importante. ¿Cómo se mide la magnitud de ese daño? En función del acto, ¿sí? De la importancia del acto. Y a su vez, por lo cual es bastante lógico, no tiene que haber dolo recíproco, es decir, si yo soy víctima del dolo, pero a su vez soy victimario del dolo del otro, bueno, no, entonces no puedo invocar mi propia torpeza para demandar la nulidad. Lo cierto es que sí, se reúnen los requisitos del 272, el dolo puede causar la nulidad, además de que yo, como víctima, si he sufrido un daño, puedo demandar la indemnización del daño. Si el dolo no reúne los requisitos del 272 y es un dolo esencial, no afecta la validez del acto, pero sí puedo demandar la indemnización del daño que sufrí. ¿Sí? ¿Entendimos? ¿Sí, chicos? Bien, bueno. Les dejo tarea para el hogar, porque ya es la hora. Les dejo tarea para el hogar, que lo van a comprender fácilmente, el vicio de violencia. Y la prescripción de las acciones, lo vamos a analizar cuando veamos prescripción. Se los voy a explicar ahí, porque si les explico ahora prescripción de las acciones de nulidad, es como que no van a entender muy bien a qué se refiere. Cuando veamos la última unidad de prescripción, les voy a dar esto. ¿Estamos? Bien, 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 bien. Bueno, nos Bueno, vemos bueno, el martes presencial. Mañana tienen, con la doctora Martín Vela, van a ver lesión. Y conmigo, el martes presencial, vamos a ver simulación. Les recomiendo estudiar ambos temas porque son temas de examen siempre. Bárbaro, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, doctor. Buen fin de semana. Gracias Hasta igualmente. luego.